Bienvenidos amigos, esta es otra edición de Consultorio de la Construcción. Mi nombre es Ítalo Tapia, estamos en el capítulo de Ingeniería Civil, Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un interesante tema que es la problemática de las cimentaciones en laderas de los cerros en Lima, lo cual de por sí ya es un problema ante un eventual sismo, un eventual terremoto que vaya que puede ser muy destructivo justamente por esa razón, porque no hay una buena cimentación y la cimentación que se supone que es buena, que se supone que es una cimentación bien trabajada, no lo es tanto como pensamos. Y para hablar más de eso está con nosotros el ingeniero Ismael Tupia Mendizábal. Él es ingeniero civil por la Universidad Nacional Federico Villarreal. También tiene el título de ingeniero topógrafo y geodesta de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene un máster en la especialidad en mecánica de suelos e ingeniería geotécnica en CEDEX UNED UPM en Madrid, España, y está con nosotros para hablarnos mucho más acerca de este tema. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. A ver, háblenos un poco, y para empezar, sobre los suelos inestables. ¿Qué son los suelos inestables? Mira, los suelos inestables tienen una palabra clave. La palabra clave de suelos inestables es la gravedad. Entonces nosotros podemos decir, ¿qué suelo es inestable? La gravedad es el comportamiento o es el fenómeno principal de un suelo inestable. Un suelo inestable generalmente se ve en las zonas de ladera de los cerros. Estos suelos tienden a ser inestables por el desprendimiento de los macizos rocosos, por la granulometría del suelo. Entonces esas condiciones hacen que un suelo tenga muchas dificultades de construcción y por ende se le llaman inestables. Ya. A ver, pasado el tema de los terremotos, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre el último terremoto producido en Lima y el terremoto, ¿no? Que siempre decimos, ya vendrá el terremoto, ya vendrá el terremoto, pero la pregunta no es tanto si es que va a pasar el terremoto, sino es cuándo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el último terremoto que ha sucedido en Lima y el que está por venir? Mira, todos sabemos que estamos esperando un terremoto. El último terremoto en Lima fue en 1976. La geografía, la población era completamente diferente a la que es actual. En ese año solamente hubo 250 muertos y cerca de 3.000 damnificados. Pero la geografía era muy diferente. ¿Por qué? Porque en ese entonces los cerros aledaños que colindan toda la población de Lima actualmente no estaban edificados, o sea, no había edificaciones, no había viviendas en esos cerros. En la actualidad es muy diferente. Si bien es cierto, estamos esperando un sismo que se produzca en Lima, la geografía y la población ha crecido. En Lima somos 8 millones de habitantes y todos los cerros colindantes a la zona periférica plana de Lima están construidas con material precario, más o menos a un 70-80%, ¿no? La geografía va a ser diferente. El sismo de 1976 no tenía las viviendas que están construidas ahora, como están construidas ahora, y ahora sí lo hay. Ese es el problema, que ha cambiado las condiciones de edificación, completamente han cambiado. Entonces, sobre eso esperamos, y nosotros hemos hecho estudios en la universidad sobre esta problemática. En el 76 teníamos esta posición de viviendas, y ahora en el 2018 tenemos estas posiciones de vivienda diferentes. Digamos, la diferencia más crítica sería las viviendas que están ahora en la ladera de los cerros, ¿no? Sí. En la ladera de los cerros hay muchos más habitantes que en 1976, la ciudad ha crecido de manera desbordante. Entonces, en ese sentido, se podría decir que habría mayor o igual cantidad de damnificados. Yo me imagino que mayores damnificados por no haber construido en lugares no correctos. Un estudio de Censico del año 2010 asume que tenemos 500.000 viviendas en toda la periférica de los cerros, en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Comas, Independencia, La Molina, parte de Surco, Independencia, Puente Piedra. Tenemos 500.000 viviendas precarias, y si nosotros sumamos o multiplicamos 500.000 viviendas por 5 habitantes por vivienda, tenemos cerca de 2.5 millones de personas que están expuestas a la vulnerabilidad de su edificación. Entonces ha crecido y hay diferencia entre el año 76 al 2018.
ese es, digamos, las personas que hay que verificar o estudiar si van a tener algún problema Claro, contención de sismo. usted mencionó que en el 76 hubieron aproximadamente 250 muertos. Muertos, 3.000 heridos. Más o Y menos. ahora, lamentablemente, debido a la explosión demográfica que ha habido en la ciudad, Claro. de todas maneras va a haber mucha mayor cantidad de, probablemente, esperemos que no, víctimas mortales, ¿no? Justamente por ese hecho, ¿no? De la construcción en los cerros. Ahora, usted mencionó que diferentes distritos, como por ejemplo San Juan del Lurigancho, La Molina, ¿no? Diferentes distritos tienen casas en las laderas de los cerros. ¿Cuáles son los distritos con más vulnerabilidad? Uno podría en ese sentido, ¿no? Uno podría pensar que los distritos como todos los cerros que están colindando la planicie de Lima podrían tener una vulnerabilidad. Pero según estudios que hemos hecho y según prospecciones geotécnicas que hemos hecho, nosotros tenemos algo muy peculiar. Si bien que es cierto, estas edificaciones son muy precarias en estas zonas de distritos por el tipo de suelo en donde están cimentados y la mala dirección técnica de construcción, digamos. Tenemos un suelo tipo ladera, en la cual está generalmente compuesto de gravas y arenas y en algunas zonas un macizo rocoso muy fragmentado. Esto quiere decir que al estar fragmentado o haber gravas y arenas, los derrumbes y desprendimientos son muchos mayores porque no tienen muros de contención. Uno podría pensar que ese fenómeno solamente lo va a pasar zonas de bajos recursos económicos, pero nosotros hemos hecho estudios en el año 2012 en las zonas de Casuarinas, que es una población, digamos, con mayor dirección técnica y construcción dirigida, pero generalmente ese suelo tiene las mismas propiedades que las zonas, digamos, de Comas Independencia o Puente Piedra, con un suelo muy parecido, y van a tener los mismos problemas porque no han hecho las contenciones y previsiones de estudios que se debieron hacer. O sea, van a tener yo creo que un 60 o 40% de daños a sus edificaciones y por ende a la población. A pesar de tener mayor dirección técnica. Sí, porque ellos han tenido dirección técnica en la edificación, en la construcción de la vivienda, pero no han tenido dirección técnica en estabilizar las zonas colindantes donde están viviendo. Un ejemplo, hacemos una excelente edificación empotrada en un macizo rocoso, en un suelo firme con pilotes y una cimentación muy bien dirigida, pero el contorno que viene en las periféricas de esa edificación, en las Casuarinas, está compuesto de roca muy fragmentada. Esto quiere decir, cuando tengamos un posible sismo de grado 8, esas rocas fragmentadas se van a disparar por una teoría muy conocida en el ámbito matemático, que es la energía cinética. Esta energía cinética te dice qué cosa, que la energía cinética es igual a la masa por la altura por la gravedad. Si bien es cierto, estas rocas fragmentadas, su masa es muy pequeña, la altura de caída, de derrumbe es muy grande, por ende la energía cinética va a ser muy grande. Estas pequeñas o grandes masas de rocas que van a caer con mucha energía cinética y van a ser como una bala que se va a incrustar en las edificaciones. Prácticamente como un meteorito. Entonces, ¿qué tendría que hacer estas edificaciones en las Casuarinas, en las laderas de los cerros, para poder, para tener un poco más de seguridad? De repente construir, ¿qué cosa? Muros para estabilizar la ladera. Claro, ahí está, no solo en las Casuarinas, sino en todas las edificaciones en laderas no controladas. Si bien es cierto, ponemos otra vez el ejemplo de que las Casuarinas están en una buena edificación, sí, y en las zonas, digamos, de Villa María del Triunfo, en los cerros de Villa María del Triunfo, las edificaciones son precarias, con una cimentación muy precarias, que en vez de anclarse al macizo rocoso, lo que hacen es poner unas pircas de piedra o unas plataformas y edificar sobre encima. Eso va a hacer que se deslice más el movimiento. Ambas zonas con diferente sociedad económica no han previsto las estabilidades de los taludes, estabilizar su contorno social, estabilizar las zonas donde posiblemente va a haber fallas o derrumbes, desprendimientos. Entonces esas fallas esos controles de estabilización
se hacen con estudios de estabilización de taludes que no se ha desarrollado. Eso va a disminuir un poco la catástrofe que puede haber. Sí, pero entonces lo que usted propone es que antes de construir en una ladera, antes de construir lo que sea en una ladera, tiene que ser obviamente el estudio de estabilización de taludes. El estudio de estabilización de taludes es para ver el entorno en el cual, por la gravedad que está construido, no afecte el desprendimiento de macizos rocosos o grava, ¿no? Y en situ sería que la edificación en zonas de laderas tendrían que tener un diseño diferente de cimentación, ya sea anclarlas al macizo rocoso o a un posible suelo firme, o comenzar a poner badenes para poder estabilizar y que el suelo cambiemos un poco la pendiente. Ya. Ahora, un fenómeno muy importante de eso es el agua. Hay zonas donde los municipios, por la experiencia que tenemos, han puesto redes de agua, han llegado a poner redes de agua. El fenómeno que va a haber en un sismo con este sistema de agua es que en muchos cerros de Lima, en el Agustino, en Puente Piedra, el suelo es gravoso, entonces es grava con material ligante de arena. Cuando hay el sismo, lo primero que se va a colapsar son los sistemas de agua. Esta agua lo que va a hacer es romperse las cañerías y comenzar a lavar los finos. Al lavar los finos, que es el material ligante de las gravas, va a comenzar a desprenderse y jalar todo el macizo rocoso o toda la ladera del talud. Entonces, ¿usted cuál diría que es la principal diferencia entre construir en un suelo plano y en un suelo en ladera del cerro? La gravedad. ¿Ya? La gravedad es la palabra clave, la gravedad. Si bien es cierto el desprendimiento, del suelo en laderas depende mucho de los parámetros que tenga el suelo, pero también afecta mucho la gravedad. La gravedad es la palabra clave. La gravedad, porque está más arriba, pues, claro, ¿no? Claro. A ver, ¿cuál debería ser el tipo de prevención a considerar en la cimentación en laderas de los cerros? El foco de prevención. Tenemos que tener dos focos de prevención. Primero, nosotros tenemos que desarrollar un entorno, zonificar el entorno donde se va a construir. ¿Qué quiere decir? Que debemos estabilizar en la ladera el entorno donde se va a construir la comunidad, ya sea con muros de contención, con pantallas dinámicas para las rocas que caen, estabilizar los fragmentos rocosos que puede haber, ¿no? Es todo el entorno en el cual se va a desarrollar una construcción o una sociedad de viviendas bien diseñadas. El segundo ítem sería básicamente la forma de cómo construir, de cómo cimentar en esas laderas, ¿no? Entonces eso se basa en un buen estudio de suelos y definir dónde son los estratos más firmes en los cuales va a ser ancladas la cimentación. Usted menciona el estudio de suelos, la importancia del estudio de suelos, pero cuando uno contrata una empresa para que te haga un estudio de suelos para que lo realice, ¿cómo sabes si el estudio de suelos está bien hecho? ¿Cómo lo identificas? Esa es una gran problemática. En Europa, donde yo he sido capacitado, ha habido esos problemas. Entonces lo que han hecho ahí es que los ingenieros civiles que se quieran hacer los estudios de suelo determinados tengan que tener una especialidad sobre ese tema. Entonces, por ahí los que desarrollan un estudio de suelos en Europa tienen la confianza de que ese profesional ha hecho una especialización. Acá en Perú todavía estamos en proceso de eso, y no tan solo un especialista lo puede firmar, sino también un ingeniero civil en general. Lo que yo recomendaría es que se informen un poco de las personas en las cuales van a hacer el estudio de suelos, que vean qué tipos de trabajos han hecho, que verifiquen con otros profesionales si este estudio está bien o está mal, porque hay que tener en cuenta que si bien es cierto tú la parte estructural puedes modificar, ampliar, puedes reforzar, puedes mejorar las resistencias, en el suelo es diferente. En el suelo, si colapsa el suelo por algún fenómeno,
no hay forma, vas a tener que destrozar toda la edificación para volver a hacerlo. Sí, así Esa es. diferencia. Todo empieza por la base, Sí, ¿no? Todo sí, empieza sí, por sí. abajo. Ya que nos ha dado un breve alcance respecto a todo lo que es cimentación en la era de los cerros, ¿no? Una introducción como para poder enterarse un poco más, ¿qué mensaje final le daría a todos aquellos que nos están viendo en estos momentos? Yo estoy muy preocupado por este tema. Vivo día y noche tratando de mejorar los estudios que se puedan desarrollar en mi país acá y sobre todo en esta problemática de Lima. Yo creo que lo que deberíamos hacer es hacer una mesa redonda y planificar este gran problema que son las edificaciones en la ladera de los cerros. Por los cálculos que he hecho, el 60 o 70% no van a soportar un sismo de 8.2 como hubo en Santiago de Chile. Entonces yo creo que debería hacerse una mesa de los profesionales competentes para definir cómo reubicar esas zonas o invertir mucho más dinero en esas zonas para poner los determinados muros o sostenimientos que puedan soportar este sismo, ¿no? Sí. Es dinero, yo creo. Tomar el toro por las astas de una vez para poder ya Sí. ver cómo se puede, aunque sea acercarnos a la solución del problema. Sí. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero ha estado muy interesante toda la descripción. A usted muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero Ismael Tupia Mendizábal. Nos ha hablado acerca de todo lo que son la problemática de las cimentaciones en la era de los cerros de Lima. Muchas gracias por vernos, amigos, y nos vemos en otra edición de Consultorio de la Construcción.